enfermedad caracterizada por inmadurez del desarrollo anatómico y fisiológico pulmonar del recién nacido prematuro, cuyo principal componente es la deficiencia cuantitativa y cualitativa del surfactante, que causa desarrollo progresivo de atelectasia pulmonar difusa e inadecuado intercambio gaseoso. Como generalidades tenemos que es un cuadro respiratorio agudo que afecta a los recién nacidos a pretérmino. Su incidencia está relacionada con la edad gestacional y el peso al nacer. Se observa en el 60-80% de los niños con edad gestacional inferior a 28 semanas, 15 al 30% entre las 32 semanas y 36 semanas, y rara vez se observa en 37 semanas de gestación. La incidencia es mayor en varones, en nacidos por cesárea y segundos gemelos. Se puede presentar en mayor edad gestacional en nacidos de madres diabéticas con mal control metabólico y en los que han sufrido asfixia perinatal, otros problemas intrapartos o durante el periodo postnatal inmediato. Sí, nada más quería ahí, aclarar un poquito, ¿no? Sí es más común, como dice la bibliografía, en los pretérminos, o sea, tienen patologías más frecuentes, pero un niño de término no quiere decir que no pueda tener un síndrome de dificultad respiratoria, ya como aguda, como lo comentabas, puede ser en mamás hay que ya tengan factores de riesgo o, por ejemplo, los niños asfixiados o meconiados, aspiración de meconio, regularmente ahorita que lo vamos a ver más adelante, es más frecuente en niños post-término o que son de término, entonces no es exclusivo del pretérmino, sí es más frecuente y hay más patologías, pero no es exclusivo, ¿no? Listo, síguele. Pues como la causa principal del síndrome es la deficiencia o la falta del surfactante, pues para proporcionar el intercambio de gases después del parto, los pulmones se tienen que llenar de aire y despejarse de los líquidos. Para esto es necesario que aumente el flujo sanguíneo de las arterias pulmonares. Parte del líquido es expulsado conforme se comprime el tórax en el parto. Lo restante que queda del líquido se va a absorber por los linfáticos pulmonares. Es esencial una cantidad suficiente de sustancia tensoactiva o surfactante sintetizada por los neumocitos de tipo 2 para estabilizar los alvéolos que se van a expandir de aire. Tal sustancia va a disminuir la tensión superficial y de esta manera impide el colapso pulmonar durante la expiración. Y pues, ¿iba a decir algo, doctora? No, nada más que pues es más frecuente esta patología también en niños nacidos por cesárea, por lo mismo, por lo que Ajá. comentabas ahorita, que en los niños que nacen por parto. Y pues tenemos que el surfactante es una compleja estructura de agregados moleculares de proteínas, fosfolípidos y carbohidratos, y el componente principal en un 70% es de fosfatidilcolina. ¿Le cambia usted? El surfactante pues va a ser que lo que va a hacer pues que no se colapsen los alvéolos, ¿no? Entonces, si hay déficit de surfactante, pues obviamente va a ser más probable que se colapsen por muchas causas, pero al fin de cuentas se colapsen y eso provoca la dificultad respiratoria. Sigue. En fisiopatología tenemos que la inmadurez del pulmón es del pretérmino, pues no va a ser solamente bioquímica, sino también morfológico y funcional. Como primera parte de la fisiopatología tenemos el deficiente surfactante, una disminución en la producción y en la secreción del surfactante. Los niveles se van a alcanzar madurez hasta la semana 35 más o menos, se van a producir desde la semana 20 y se van a detectar en el líquido amniótico desde la semana 28 a las 32 semanas más o menos. Después del déficit va a haber un colapso alveolar, va a haber una atelectasia masiva, una insuficiencia respiratoria, una hipoxia e hipercapnia, que estas dos juntas nos van a dar acidosis.
resistencia vascular pulmonar, ruptura capital y membrana hialina. Y este es un esquema que, pues, de una forma más sencilla, explica más o menos la fisiopatología del síndrome y, pues, como en dibujos. ¿Qué cambia este? En el cuadro clínico tenemos que a los pocos minutos del nacimiento aparecen las primeras manifestaciones que van a progresar y alcanzan su máxima intensidad a las 24 o 48 horas de vida. Algunos pacientes necesitan reanimación en el nacimiento a causa de una asfixia intraparto o una dificultad respiratoria grave precoz, sobre todo cuando el peso al nacer es inferior a 1 kilogramo. En los casos no complicados comienza a mejorar a partir del tercer día de vida. Esta mejoría pues suele ir precedida por la recuperación espontánea de la diuresis y a su vez de una mejoría de los valores de la gasometría. Tenemos que son características la taquipnea, el quejido intenso, a menudo se puede escuchar, las retracciones intercostales y subcostales, el aleteo nasal y la coloración cianótica. La cianosis va intensificándose y a menudo no responde a la administración de oxígeno. La respiración irregular y las pausas de apnea son signos que obligan a una intervención inmediata. Los ruidos respiratorios suelen ser anormales o atenuados y presentan soplo como de ruido tubárico. En las inspiraciones profundas pueden escucharse estertores finos. Los niños también se pueden encontrar con una acidosis mixta metabólica y respiratoria. En todo recién nacido prematuro con dificultad respiratoria se le va a solicitar la radiografía de tórax antero-posterior dentro de las primeras 8 horas de vida. Y los gases arteriales se solicitan para documentar el grado de la hipoxemia y hipercapnia. Okay, aquí chicos. tenemos la escala de Silverman-Anderson, que nos va a ayudar con un diagnóstico. Los datos clínicos, pues, que vamos a ir encontrando. Se va a encontrar, pues, aleteo nasal, el quejido expiratorio, el tiraje intercostal, disociación tóraco-abdominal y retracción sifoidea, cianosis y polipnea. Pues el diagnóstico tenemos que la evolución clínica, los hallazgos de las radiografías de tórax y los valores de la gasometría y del equilibrio ácido básico ayudan a establecer el diagnóstico clínico. Tenemos que la radiografía nos puede ayudar con nuestro diagnóstico. Vamos a encontrar una disminución del volumen pulmonar, opacificación difusa de los campos pulmonares con un moteado fino de aspecto de vidrio esmerilado y presencia de broncograma aéreo. La radiografía a veces puede ser normal y el patrón típico no aparece sino dentro de las 6 a 12 horas después. Los hallazgos analíticos se caracterizan inicialmente por hipoxemia, seguido de hipercapnia y acidosis metabólica variable. Como prevención, pues tenemos que de lo más como básico es evitar las cesáreas innecesarias e inoportunas, realizar los cuidados del embarazo de alto riesgo, predicción de inmadurez pulmonar y posible aceleración de la maduración intrauterina. Para eso se recomienda la administración de corticoides, la dexametasona a todas las mujeres en un parto pretérmino de 24 a 32 semanas de gestación y probabilidades de parir en un plazo de 1 semana. Los corticoides prenatales también van a disminuir pues la necesidad y duración de soporte ventilatorio y el ingreso a unidad de cuidados intensivos neonatales. ¿Cambias, por favor? Ok, todo recién nacido, todo niño con dificultad respiratoria, todo recién nacido más que nada, pues se tiene que pedir la placa, la radiografía.
Obviamente tienes que valorar varios componentes para saber qué vas a sospechar. Si estás en el momento del parto, la cesárea, y pues el líquido amniótico no está meconiado, pues no vas a sospechar en una aspiración por meconio. Pero si el paciente que tú vas a recibir es un paciente prematuro, lo más probable es que sea una membrana hialina. Si tú vas a recibir, ahorita que lo vamos a ver más adelante, un paciente entre las 34 y 38 semanas, por la edad de gestación, pues ya lo menos probable es que sea una membrana hialina, porque la membrana hialina es de las 34 para atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no hay maduración pulmonar como habíamos visto, pero si tú vas a recibir un paciente en 34, 38 semanas, 37, y está con taquimnico o con dificultad, tú lo podrías sospechar que sería una taquimia transitoria del recién nacido, por ejemplo. Entonces, depende de la edad gestacional que tenga el paciente, lo que va sospechando primero. Lo otro, pues los antecedentes patológicos de la mamá o los hallazgos que hay ahí en el nacimiento, si hay meconio o no hay meconio, si hay hipoxia. Y ya teniendo todo esto, tú tienes instalado ahí un cuadro de síndrome de dificultad respiratoria. Okay. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues obviamente ese bebé no lo vas a mandar a binomio con mamá. Se vaya a una sala de terapia intermedia para tenerlo en vigilancia. O si ya es un paciente que ves que tiene mucha dificultad respiratoria, tiene factores de riesgo, está muy prematuro, pues obviamente será un área de terapia intensiva. Casi siempre ahí es para colocarles ya sea intubación, acuérdense, intubación endotraqueal o CPAP, ya se valora. Pero a todos, entre lo que sabes que es exactamente su diagnóstico, tú ya estás sospechando un síndrome de dificultad respiratoria. ¿Por qué? Pues no sabemos al 100%. Entonces a todos se les pide radiografía. Una radiografía nada más, como habíamos visto de membrana hialina, sería más o menos, déjenme si les puedo compartir. A ver si ven. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? No me sale en la página, fíjense. Ahí está. Más o menos una radiografía. Ay, ¿qué pasó? ¿Cómo está? ¿Sí ven la imagen o no? No, no. Solo miro a Gabriel Irán. Ahí está. ¿Ya ven? Ahora sí. Sí. Ok. Sí. Más o menos una radiografía, sí, se las puse aquí porque creo que fue la única que les faltó ahí en las patologías. Entonces, en vidrio esmerilado con infiltradito, pero si ven, pues realmente no es bueno, a lo mejor sí trae datos como atrapamiento de aire, traen orientalizadas los arcos costales y también los diafragmas ahí muy horizontales, pero es por la misma dificultad respiratoria. Entonces no es una radiografía que digas, uy, se le ve el infiltrado, hay una neumonía o una telectasia o algo así. Es una radiografía así con vidrio esmerilado o a veces hasta normales en cierto grado, ¿no? Entonces, a lo mejor no hay un patrón que digas, ay, cuando se vea exactamente así es membrana hialina, no, pues no, pero sí ya lo vas a sospechar por todos los demás factores que trae, entre ellos la edad, que es lo principal, la edad gestacional, y por lo menos con la radiografía pues ya estás descartando que no trae un derrame, que no trae una neumonía, que no trae un neumotórax. Entonces si la radiografía es relativamente normal o con ahí el vidrio despulido desmailado, el paciente es prematuro, no tiene más factores de riesgo, pues lo más probable es que va a ser una membrana hialina. Tienen sus indicaciones en estos pacientes, si son prematuritos, y sus indicaciones. Lo que hacemos, acuérdense cuando vimos reanimación neonatal, a casi todos o a todos los prematuros se van a intubar, ¿no? Es una de las pocas indicaciones de intubación así casi directas. ¿Por qué? Porque el tratamiento para esta patología es aplicarle antes de que pasen los primeros 10 minutos de vida surfactante. Entonces,
como le pasamos el surfactante, es por medio de la cánula endotraqueal. Entonces, la mayoría de los recién nacidos pues se intuban, se pasa una primera dosis al nacer y después, depende de la evolución, se valora hacia las 6 o 12 horas, se va a pasar otra dosis. Entonces, por eso la importancia de intubarlos en cuanto nacen. Ok, ya te puedes robar mi pantalla, Kitty. Listo. Ya para que le sigas con la expo. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Al final, creo que viene al final de la expo, viene ahí un resumencito muy padre en el que resume todas las patologías que vamos a ver ahorita y nos ayuda a diferenciar ahí unas de otras. Listo, Kitty, síguele. Ok, pues el tratamiento va a ir encaminado principalmente a conseguir una buena función pulmonar y un adecuado intercambio gaseoso, evitando complicaciones. Este se tiene que acompañar de el cuidado de la frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno, los valores de la presión parcial de oxígeno y presión parcial de dióxido de carbono, del pH, el bicarbonato, de los electrolitos, de la glucemia, del hematocrito, de la presión arterial y la temperatura. La mayoría de los casos se va a resolver de forma espontánea. Para evitar la hipotermia y reducir al mínimo el consumo de oxígeno, los niños deben estar en una incubadora con una cuna de calor radiante para mantener su temperatura corporal entre 36.5 y 37 grados centígrados. Durante las primeras 24 horas se va a administrar una infusión con glucosa al 10% a través de una vena periférica con una velocidad de 65 a 75 mililitros por kilogramo en 24 horas. Al segundo día se van a añadir los electrolitos en los lactantes más maduros y entre el tercer y el séptimo día en los más inmaduros, y se irá aumentando de forma gradual el volumen de líquido durante la primera semana. La concentración inicial de oxígeno caliente y húmedo que se administre debe ser suficiente para obtener valores de presión arterial de oxígeno entre 40 y 70 milímetros de mercurio, con una saturación del 85 al 95% para mantener una oxigenación normal en los tejidos. Se va a indicar la presión respiratoria positiva continua a una presión de 5 a 10 con una cánula nasal. Si no se puede mantener una saturación de oxígeno mayor a 85%, se van a tener concentraciones inspiratorias de oxígeno del 40 al 70% o superiores. Va a ser frecuente el uso de la presión respiratoria positiva para estabilizar a los neonatos desde el peritorio y reducir de este modo la necesidad de ventilación. ¿Alguien ha entrado a alguna UCI en algún hospital? Público, sobre todo. Yo no. ¿Qué es eso? Una terapia de cuidados intensivos neonatales. ¿Nunca han entrado? Pues yo no conozco, bueno, sí conozco la del IMSS, tengo mucho que no voy, pero sin embargo la del materno sí es la terapia más grande aquí en Mexicali y yo creo que en el estado. Son 16 cunitas térmicas y 4 aislados. Y hay veces que está lleno todo eso, o sea, son 20 espacios y hay veces que son 20 tubos, o sea, todos están intubados. Y por lo que está comentando sus compañeras, básicamente, o sea, son muchos los cuidados que se tienen que tener en nuestros pacientes, porque no nada más es la dificultad respiratoria, son todos los factores que traen ahí agregados, la prematurez, a lo mejor algún factores de riesgo maternos, la hipoxia que pudieron haber tenido al nacer, muchas cosas. Entonces, eso de las soluciones se comentaba que se les ponen, pues a todo paciente recién nacido se le ponen soluciones, básicamente con altas concentraciones de glucosa, porque por todo el metabolismo que ellos están teniendo,
tienen mucho gasto ahí de energía, ¿no? Entonces, son pacientes que se tienen que, obviamente están con dificultad, están intubados, pues no se les da que de comer, son pacientes que se dejan en ayuno, con sondita y derivación orogástrica, son pacientes con tubos endotraqueales, pacientes que están monitorizados con electrodos, con el monitor, que les tienes que estar checando la orina, se están orinando. Son muchos cuidados, por eso les comentaba si alguna vez han entrado, pero, o sea, se llevan fácil, por lo menos es una enfermera para 2 pacientes, porque si son, aunque estén chiquitos, estén pequeñitos, son demasiados cuidados y a lo mejor ya te volteaste con uno y el otro ya se movió y se extubó, entonces sí son muchos cuidados y sobre todo entre más grave, pues más atención ocupan los pacientes, ¿no? Esto es lo que le está comentando Gitia, es esto, regularmente usamos la cuna de calor radiante en los de término, en los pacientitos pretérmino. Es una incubadora como las que ven en muchos hospitales, pero con humedad. Esto les ayuda a los pretérminos a perder menos peso, menos energía, menos peso, ¿no? Entonces, nada más quería comentarles, no sé si habían entrado a algún lugar así. Cuando tengan la oportunidad, pues aprovechen para que vean. Listo, chígueles. Ahora continuamos con síndrome de adaptación pulmonar. Este es la causa más frecuente de morbilidad en el periodo neonatal y va a afectar de 2 al 3% en los recién nacidos y en mayor a los con un kilogramo. Es su grado de desarrollo. Esto va por el grado de desarrollo anatómico y fisiológico del sistema respiratorio, en los recién nacidos pretérminos y rápidos cambios que produce al momento de nacer, cuando el gaseoso de la placenta al pulmón. Continuamos con la taquipnea transitoria del recién nacido. Pues se te trabó al final, no se te escuchó bien. Cortadito, pero sí escuché, no sé los demás cómo andan. Yo sí escuché. Los demás, a ver si alguien está despierto. Manifieste. Pues escuchaba, es que Ok, pues más que nada era como una generalidad del síndrome de adaptación pulmonar, para que vieran que esto ocurre al momento del recambio gaseoso, cuando pasa de la placenta al pulmón, y que es una causa más frecuente de la morbilidad en el periodo neonatal. Y ahora sí, ya continuando con el tema de mi compañera, que es taquipnea transitoria del recién nacido. Como definición tenemos que es un proceso respiratorio no infeccioso que inicia en las primeras horas de vida y se resuelve entre las 24 y 72 horas posterior al nacimiento. Se presenta con más frecuencia en los recién nacidos de término que nacen por cesárea o en forma precipitada por parto vaginal. Esa es de las más comunes. También se le conoce como común. En los de término, perdón. Es la más común, o de las más comunes, en los pacientes de término. Entonces, tienes un paciente de 38, 39 semanas, nació súper bien, lo estás revisando, le hiciste su reanimación básica, lo secaste, todo lo presentaste a la mamá, lo dejas en la incubadora. Cuando los dejamos en la incubadora, ahora sí ya los exploramos más completo, ya hacen menos prisa, y ves que empieza con dificultad respiratoria, o a lo mejor está tranquilo y a la media hora te hablan que empezó con quejidito. No es como que empiecen con gran dificultad, a veces empiezan con un quejido leve que va aumentando, o alguna manifestación de dificultad respiratoria. Entonces, si es un paciente de término y todo durante el parto, sus antecedentes, todo estuvo bien, ¿qué es lo que vamos a sospechar primero? Una taquipnea transitoria, ¿no?, en pacientes de término.
Síguele. Pues está diciendo que también se le conoce como pulmón húmedo, disestrés respiratorio inexplicable del recién nacido, taquipnea neonatal, síndrome de disestrés respiratorio tipo 2 y maladaptación pulmonar. Son algunos de los otros nombres con el que se le conoce. Sí, es como la pasada que comentó tu compañera, es síndrome de adaptación pulmonar o taquipnea transitoria del recién nacido. Tienen varios nombres ahí. En generalidades tenemos que suele desarrollarse en niños nacidos a término o cerca de este. Se estima una incidencia del 11% nacidos vivos y supone el 32% de los cuadros de dificultad respiratoria neonatal. Es una alteración leve y autolimitada. Ok, bien importante, autolimitada. Entonces, obviamente el paciente, pues si se empieza con datos de dificultad respiratoria, ya no le podemos decir, ay, híjole, a ver, ¿a quién le pregunto? A ver, uno de los que no me aparecen aquí. Tan, tan, tan. Ángel, Bernie Pérez. ¿Andas por ahí? Híjole, se me hace que no están. Pues no, ok, a ver, ¿quién sigue? Oscar Daniel Ordóñez. ¿Te encuentras por ahí? Ok, ¿te acuerdas cuánto es el promedio, lo normal de la frecuencia respiratoria en los recién nacidos? 120, 160. Respiratoria. Sí, eso es cardíaca. No lo googlees, no lo googlees. 40, 40, 60. De 20 a 60, perdón, de 40 a 60. Entonces, bueno, más porque googleaste bien rápido. Ok, No muy nada. Está bien. sí, de 40 a 60. Entonces, lo que les comentaba, hay veces que el niño a lo mejor no tiene ninguna manifestación física de dificultad respiratoria, pero si está polimnéico, si tiene una frecuencia respiratoria mayor de 60, que anda en 70, 80, no le podemos dar de comer porque tiene riesgo de broncoaspiración. Entonces, a veces solo una manifestación de una taquipnea transitoria, como lo dice el nombre, taquipnea, o sea, van a aumentar la frecuencia respiratoria. Transitoria, ¿por qué? Porque dura nada más la cantidad de horas que hay que les comentaba su compañera del recién nacido, ¿no? Entonces, hay veces que cursan las primeras 12, 24 o a lo mucho 36 o 48 horas con una taquipnea. Entonces, a veces la única manifestación es pura taquipnea, les tomamos la radiografía, está normal, no, sin fiebre, todo bien, pero pues está taquipneico. O si se le puede agregar a lo mejor que tenga ahí un poquito de aleteo o a lo mejor nada más tiene quejido, pero está taquipneico. Entonces, sí, el último caso, por ejemplo, que me tocó era un recién nacido de término, sin antecedentes patológicos aparentes en la mamá, no tuvo asfixia, nació súper bien, 8 o 9 de ABGAC, que es lo normal regularmente, y ya al momento de pasarlo a los puneros, tranquilo, ya después me empezó con bastante quejido, la verdad yo sí pensé que iba a terminar en tubo, bastante quejido, datos de dificultad respiratoria, estuvo así como media hora, le pusimos, obviamente, ¿qué es lo inicial que se hace? Oxígeno en casco cefálico y mantenerlos monitorizados. Se les tiene que agarrar ya sea una vía o que les pongamos la onfaloclisis. ¿Por qué? Porque son niños que mientras estén taquipnéicos o tengan dificultad no les podemos dar de comer, ya les dije por qué. Entonces tenemos que iniciar el aporte ahí con líquidos y glucosa. Entonces, sí, con las horas disminuyó la dificultad respiratoria, no fue necesario intubarlo, me estuvo nada más con oxígeno y al siguiente día, a las 24 horas, 28 horas, ya estaba como sin aliento, ya estaba comiendo, tomando la vía oral, sin polipnea, sin dificultad respiratoria y se fue. Entonces, ¿por qué pasa eso? Pues realmente no sabemos una causa específica, pero en cierto porcentaje
se presenta y es lo más común o sea, la causa más común de una dificultad respiratoria, una polimnea en los pacientes de término, ¿ok? Esto no lo van a ver obviamente en prematuros. Lo más común que les decía era una membrana hialina, pero en prematuros esto no lo van a ver. O sea, la patología y la duración de una membrana hialina en un prematuro es mucho más larga y regularmente sí ocupan algún apoyo como CPAP o intubación. Entonces esto es como lo más light o lo más leve que tienen los de término, ¿ok? Si tú le estás dando apoyo con oxígeno a un recién nacido de término y persiste la dificultad respiratoria, digo, para esto ya le debían tomar radiografías, ¿no? Regularmente es muy raro que se presenten así con tanta dificultad o tanto esfuerzo respiratorio cuando es una taquipnea. Le digo, lo más característico es que nada más a la frecuencia respiratoria aumentada. Entonces, en ese caso a mi bebito le tomamos radiografía, pues para descartar que no trajera una neumonía neonatal o que no trajera neumotórax, atelectasia. Y no, la radiografía estaba normal. Entonces le digo, el siguiente día era como si nada al bebé. Entonces, pues es algo que hacen ahí para compensar para la adaptación ahí de los babies, ¿no? Entonces, nada más para que les quede ahí un poquito más claro. Listo, síguele. Déjame ser, por favor. Como Ya. fisiopatología tenemos que no se conoce. ¿Iba a decir algo, doctora? No, síguele. No se conoce con exactitud la causa. Puede ser que el síndrome se deba a la absorción lenta del líquido de los pulmones fetales, lo que disminuye la distensibilidad pulmonar y el volumen de corriente, a la vez que aumenta el espacio muerto. Y casi siempre todas estas patologías son más comunes en masculinos, o sea, conflictivos desde que nacen. Es más común que sean en pacientitos masculinos. ¿Sí? Digo, no quiere decir que estén exentas las niñas, pero si lo ven en las bibliografías, lo que es ahí, los datos epidemiológicos es más común en niños. Síguele. Como cuadro clínico, tenemos que se caracteriza por un cuadro de dificultad respiratoria presente desde el nacimiento o 2 horas posterior a este, en el que predomina la taquipnea, que puede llegar de 100 a 120 respiraciones por minuto. La presencia de quejidos, cianosis y retracciones es poco común, aunque puede observarse en las formas más severas. La recuperación suele producirse rápidamente a lo largo de 3 días. La clínica se puede agravar en las primeras 6 a 8 horas para estabilizarse posteriormente. Es de las 12 a 14 horas, experimenta una rápida mejoría de todos los síntomas, aunque esta puede persistir durante 3 a 4 días. ¿Le cambias, por favor? Como diagnóstico tenemos que, pues en general los pulmones van a estar limpios, no va a haber estertores ni roncos, la radiografía de tórax está sin alteraciones. Pues el diagnóstico va a ser clínico, se va a basar en la sintomatología y en los antecedentes del niño. Pero realmente la radiografía está normal, ¿eh? Yo había leído y también ahí dice, ahorita que miré la foto, que hay hiperinsuflación y que se mira el líquido en las fisuras de los pulmones. Puede verse, pero es más raro. O sea, se puede presentar, pero la mayoría de las veces está normal la radiografía en esta patología. En el tratamiento que tenemos, pues, va a ser la asistencia respiratoria para mantener un intercambio gaseoso suficiente para el tiempo que dura el trastorno. Tengo que no son necesarias las concentraciones de oxígeno superior al 40% para mantener una saturación superior al 90%. Entonces, es nada más la asistencia respiratoria en lo que dura la taquipnea. Y regularmente en ellos, pues es un casquito cefálico. Le ponemos allá 2-3 litros por minuto para que no esté la concentración tan aumentada. Y pues tenemos que estarle nada más vigilando los signos vitales, la frecuencia cardíaca, respiratoria.
Y a veces Oxys, a veces también para estar checando ahí la glucosa, frecuencia que no van a estar comiendo y pues estar con soluciones hidratándolos, ¿no? Nada más. Más que nada es vigilancia. Y el oxígeno. Tenemos el síndrome de aspiración meconial. Como definición tenemos que es la inhalación de líquido amniótico teñido de meconio intrauterino o intraparto. Recordando que el meconio pues es espeso, pegajoso y de color negro verdoso. En generalidades, El en el meconio, 10 chicos, no líquido amniótico. Un líquido amniótico normal, ¿cómo debe de ser? A ver. Debe ser claro. Claro, cristalino. ¿Ok? Ya cuando se tiñe, ya es cuando se le llama meconio. Bueno, más bien, si se tiñe es porque el bebé se evacuó ahí adentro. Entonces ya está teñido, ya se le llama meconio. Síguele. En el 10 al 15% de los nacimientos puede encontrarse un líquido amniótico teñido de meconio y suele observarse en recién nacidos a término o postérmino. En un 5% de los niños se desarrolla un síndrome de aspiración meconial y de ellos el 30% requiere ventilación mecánica y un 3 a 5% fallece. En los casos graves evoluciona hipertensión pulmonar persistente, otros trastornos concomitantes y el fallecimiento. Sí, la mayoría de los que terminan en terapia y fallecen es por la hipertensión pulmonar que no se puede, no responde, no se puede manejar bien, pero que siempre es la principal complicación, la hipertensión pulmonar. Síguele. En etiología tengo que las únicas situaciones en que se puede observar líquido amniótico meconial en el recién nacido es en asociación con listeriosis congénita o en presencia de un episodio asfíctico previo. Se consideran factores los responsables de hipoxia perinatal crónica y desencadenantes todos los causantes de hipoxia aguda intraparto. Sí, o sea, todos los antecedentes que hay ahí de que se esté generando hipoxia en el bebé o se genera hipoxia al momento de nacer. Bueno, más que nada dentro y en el nacer no tanto. Lo más probable es que va a estar teñido de meconio, por ejemplo, cuando están con sufrimiento fetal, ya sea por alguna patología de la mamá, por alguna patología ahí del bebé, pues lo más probable es que te salga meconiado. Como decía la diapositiva previa, sí, más o menos como un 20 o hasta un 30% puede nacer meconiados, pero no todos los niños meconiados son graves, pues. Pero un niño meconiado grave, sí le puede ir muy mal. Entonces, vamos a seguirlo viendo. Entonces, ahí cuando, por ejemplo, que ustedes estén rotando en gine y que les toque revisar a los pacientes que estén haciendo tactos, ya sea que ya haya tenido ruptura de membranas o que ustedes la rompan, al momento de detectar un líquido meconiado, se tiene que avisar inmediatamente tanto al gine, porque algo está pasando que está meconiado, y al pediatra pues para que esté listo, ¿no? Ya es un foco rojo para nosotros y ya es pues un pacientito ahí de riesgo. Ahorita vamos a ver por qué. Sí. En fisiopatología tengo que las anomalías pulmonares observadas en este síndrome son debidas a la obstrucción aguda de la vía aérea, la disminución de la distensibilidad pulmonar y el daño del parénquima. Tanto el paso del meconio al líquido amniótico como los movimientos respiratorios intrauterinos están provocados por la hipoxia que al producir oxígeno y dióxido de carbono estimulan la respiración. A su vez, la hipoxia favorecería la eliminación de meconio, estimulando el peristaltismo intestinal y la relajación del esfínter anal. Sí, pues más que nada, ok, aspiran el meconio, se va a la vía aérea, se va a los alveolos, ese meconio causa mucho daño químico y estructural.
Entonces, aparte de hacer su proceso de obstrucción, porque está ahí el moco tapado en el alveolo, también daña cierta o destruye cierta estructura de los alveolos por su composición y por toda la química que tiene. Entonces, sí causa mucho daño, pues grande ahí a nivel alveolar. No es nada más lo obstructivo, sino la composición que tiene ahí el meconio, ¿no? Entonces, ahí para que lo vean. Sí, el cuadro clínico, pero le regreso un poquito. A ver, En cuadro clínico, regresa el esquemita. Ok, ahí está. Entonces nada más es lo que les comentaba. Pero aparte de ser una obstrucción mecánica, también pues provoca una neumonitis química, por lo que les digo, por todo lo que contiene ahí el meconio. Y aparte hace que ya no se esté o se inactiva el surfactante que había ahí producido. Entonces tiene 3 mecanismos ahí súper destructivos en el alveolo. Pues cuando es por obstrucción va a ocupar, ocasionar atrapamiento aéreo, y el atrapamiento aéreo nos puede generar incluso un neumotórax o neumomediastino, o sea, no es como que cualquier cosita con la aspiración, ¿eh? O también nos va a causar que haya una ventilación deficiente, esto va a hacer que haya hipoxemia y que se genere la acidosis y esto llevarnos a la hipertensión pulmonar. Fíjense cómo todos los caminos del inicio nos llevan a la hipertensión pulmonar. La neumonitis, la inactivación de surfactante también nos causa telectasias, ya hay chutes intrapulmonares y esto nos lleva igual hipoxemia, acidosis, hipertensión pulmonar. Y la de pura obstrucción, que era el atrapamiento, neumotórax medio mediastino, todo nos va a llevar a la hipoxia a la acidosis y la acidosis a la hipertensión. Entonces, si se fijan, todos esos componentes nos llevan a lo mismo que la hipertensión pulmonar persistente, ¿no? Que para cuando haya una hipertensión pulmonar persistente ya no es el manejo convencional con una ventilación mecánica normal, o sea, con un ventilador normal de neonatos. Aquí ya uno de los tratamientos es con un ventilador de alta frecuencia, que son súper especiales y regularmente no en todos lugares los tienen. En el materno nada más hay un aparato, es como gigante, así como si fuera una lavadora. Entonces, aparte de todas estas complicaciones, es pues tener el equipo necesario para los pacientes. Esa es una, y también se pueden tratar con óxido nítrico. Óxido nítrico aquí no lo tienen en el materno. A mí me tocó ver que se daba el manejo y tienen muy buena respuesta. En el Hospital Infantil de México, cuando me tocó ir a rotar allá al área de terapia neonatal, allá no tienen guantes para ponerse, pero tienen óxido nítrico. Entonces, hay cosas raras de la vida, pero sí, ellos no les falta el óxido nítrico. ¿Por qué? Porque ellos manejan pacientes pues graves referidos de otros lugares y sí lo usan más frecuentemente que nosotros. ¿Ok? O sea, ahora sí ya le puedes seguir con el cuadro clínico. en cuadro clínico, pues es un síndrome que incluye un espectro amplio de enfermedades respiratorias que van desde una dificultad respiratoria leve hasta una enfermedad de carácter severo que puede llevar a la muerte a pesar de un tratamiento correcto. Clínicamente vamos a observar a un recién nacido con antecedentes de asfixia que está recubierto en meconio. Se caracteriza por la presencia de una dificultad respiratoria intensa, precoz y progresiva con taquipnea, retracciones, expiración prolongada e hipoxemia. Suele apreciarse aumento del diámetro anteroposterior del tórax por enfisema pulmonar debido a la obstrucción de la vía aérea. En los cuadros severos es frecuente observar el desarrollo de hipertensión pulmonar persistente con hipoxemia refractaria. Tengo que el cuadro suele mejorar a las 72 horas y la taquipnea puede persistir durante muchos días o incluso varias semanas. Déjame ver. Ay, se me salió, espérame. Sí.
El diagnóstico, la radiografía típica de tórax muestra infiltrados parchados, gruesas bandas de ambos campos pulmonares, aumento del diámetro anteroposterior y aplanamiento del diafragma. Una radiografía de tórax normal en un niño con hipoxia grave y sin cardiopatía congénita debe sugerir el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Esta imagen que tienen ahí es muy característica, esa de el patrón en panal de abejas, como si se viera un panal de abejas, como ahora sí que pues como los espacios, más o menos así se va a ver como esta radiografía llena de infiltrados, ¿no? Que son como imágenes así como dice algodonosas, como parchecitos, y se alternan con zonas que están hiperaireadas. Es muy característica, así como se ve el niño de feo, así se ve de fea la radiografía. Listo. Síguele. ¿Le cambias? En prevención tenemos que el riesgo de aspiración de meconio disminuye si se identifica rápidamente la pérdida de bienestar fetal y se acelera el parto en presencia de una desaceleración tardía de la frecuencia cardíaca fetal o cuando hay escasa variabilidad entre un latido y otro. O sea que hay ahí mucha alteración en la frecuencia cardíaca fetal. A veces pueden estar bradicárdicos o a veces van a estar taquicárdicos, pero estamos viendo que no se mantiene la frecuencia, ya sea que está aumentado o disminuida, pero es anormal la frecuencia, entonces se debe sospechar que el bebé ya está con un sufrimiento, ¿no? La limpieza de la vía aérea y el establecimiento de la respiración y la oxigenación siguen siendo fundamentales para la reanimación de todos los neonatos. Y ahí va otra. Ojo, me acuerdo que cuando vimos la de la clase de reanimación neonatal, antes, todos los cursos de reanimación neonatal anteriores o previos al último, que es del 2017, siempre se decía que todo paciente meconiado se tenía que aspirar, que hacer una laringoscopía, o sea, tenías que meter el laringo como si fueras a intubar y aspirar la vía aérea con una sondita de aspiración. Eso era así como de la regla siempre. Ya el último consenso en el de reanimación, en el 2017, ya nos dice que ya no es a todos los pacientes. Ok, si es un paciente meconiado, que tú al momento de que te lo entregan a los brazos y el paciente ya empieza a llorar o ya inspiró, ya se movió y está reactivo, tú ya no vas a hacer la laringoscopía para aspirar. ¿Por qué? Porque el paciente ya respiró, ya aspiró, ya algo que se le fue, se le iba a ir a la vía aérea. Antes, aunque nacieran reactivos, si estaban meconeados, les tenías que hacer de todos modos la aspiración. Entonces ya en los últimos estudios se ha comprobado que en esos pacientes que están tan reactivos y que realmente ya aspiraron, es más el riesgo de que tú al momento de hacer la laringoscopía y aspirar puedes provocar un neumotórax, por ejemplo. Entonces, si son pacientes meconiados que al momento de entregártelo está flácido, hipoactivo, que no ha tenido la primera inspiración o su respiración, ahí sí, no lo estimulas, lo agarras directito, lo pones en la conita térmica y ahí mismo le haces la laringo y le aspiras. Esa es una indicación. La otra indicación, ¿qué es lo que no debemos de hacer aquí? Es ambucear, ¿ok? Porque si no, ahí sí le retacas todo el meconio en los alveolos y sale contraproducente. También refiere que si tú no estás listo, no te sientes capacitado para hacer una laringoscopía, pues tampoco te le vas a quedar viendo así hasta ver qué onda, ¿no? Porque ya se está agregando la hipoxia, entonces ahí sí, ni modo, es ambucear. El chiste es que llegue el oxígeno ahí al sistema. Entonces, indicación para aspirarlo, para hacer una laringoscopía, ya según las nuevas reglas, es que sea un paciente deprimido, que no esté respirando, hipoactivo, meconiado. Si es un paciente que ya respiró y está llorando, ya no lo vas a aspirar. O sea, obviamente se hace el aspirado con la perilla y todo, pero ya no se va a hacer una laringoscopía para aspirar. O la otra indicación de que tú
no aspires, es que no estés capacitado, no sepas usar el laringoscope, no sepas ubicar la vía aérea. Entonces, pues ni modo, si es un paciente reactivo, pues nada más su aspiración, le digo, no se va a ocupar así, nada más su aspiración normal. Pero si es un paciente que está hipoactivo, que está ahí flácido, sin respirar, pues ahora sí que le pueden aspirar nada más con la perilla, la boquita, la nariz y me lo empiezan a embucear, ¿ok? Pero no se vale quedarse ahí viendo. Ya saben, en lo que llega alguien a ayudarnos, tenemos que proporcionarle ventilación con presión positiva. ¿Tienen dudas de eso, chicos? No, bueno, sigue. Cámbiale, por favor. En el tratamiento, inicialmente debe evitarse la ventilación pulmonar antes de realizar una aspiración traqueal rigurosa que permite extraer la mayor parte del líquido meconial. Es lo que les El decía. tratamiento, Está aclarado, porque esa bibliografía sí es de un poquito antes del último manual de reanimación. Entonces, si ven esas bibliografías que ya es un poquito más vieja, sí les va a decir que a todos se les aspira, pero nada más la indicación es la que les comenté. ¿Sale? el tratamiento debe ir dirigido a mantener una saturación de oxígeno entre 85 y 95% y un pH superior a 7.20 mediante ventilación inicial con presión positiva continua nasal o presión de 4 a 7 centímetros de agua. Aquí está como un esquemita. Ok, aquí más o menos lo que les comentaba. Deprimido, un paciente deprimido que está en apnea, no está respirando, tiene baja frecuencia cardíaca o está hipotónico, ahí sí, ya no se piensa. Si tú lo sabes hacer, si estás capacitado o lo quieres intentar, la intubación endotraqueal y la aspiras. La aspiras, le sacas todo el meconio y regularmente, obviamente, aspiras, sacas el meconio, lo dejas intubado y lo empezamos a ventilar y regularmente empiezan a responder los pacientes, ¿no? Obviamente porque empieza a llegar el oxígeno. Lo podemos dejar entubado hasta estarlo vigilando, que es lo más recomendable, ya hasta que pasa al área de terapia intensiva, ya ellos deciden, según las gasometrías, las radiografías y todo, se decide si se extuba o continúa, ¿no? Pero eso es lo que les decía. Si ustedes no se sienten capacitados, no saben, lo intentan y no pueden, pues ni modo, lo vamos a empezar a ventilar, ¿no? Lo aspiramos la boquita, la nariz y lo empezamos a dar presión positiva. Si es un paciente que nació vigoroso, tiene buen esfuerzo respiratorio, buen tono, está llorando, buena frecuencia respiratoria, nada más le vamos a dar su aspiración con la perilla, moquito, como si fuera un niño normal, con la perilla, nariz, boca primero, luego la nariz, y ya no le vamos a andar haciendo laringoscopías ni nada. Nada más, si es a lo mejor un niño que vamos a tener que tener un poquito más en observación, a lo mejor no lo pasamos inmediatamente al binomio, sino que a lo mejor tarda más tiempo ahí en observación, pero si es un niño que vamos a vigilar un poquito más, ya pasando ciertas horas, pues ya se decide si pasa binomio, ¿no? Regularmente los niños que, aunque por más meconio que esté, pero si nacen así, les va bien. Es muy raro que ya después se pongan mal. Los que aspiraron desde el inicio del meconio, luego se ponen bien feitos. Síguelo. El pronóstico pues va a depender de la magnitud de la lesión del sistema nervioso central secundario a la asfixia y la presencia de otros problemas asociados como la hipertensión pulmonar. Pues sí, aquí lo único que nosotros podemos ayudar es la hipertensión, no tanto con la hipertensión pulmonar, porque les digo, si ya aspiró ahí meconio, pues lo más probable es que vaya a desarrollar una hipertensión pulmonar. Lo que nosotros tenemos que hacer es saber decidir en ese momento si se va a aspirar, se va a hacer una laringoscopía exploradora para aspirar o si le vamos a aspirar nada más con la perilla. Pero
tratar de despejar lo más que se pueda, lo más rápido vía aérea, ya sea con aspiración de perilla o laringo, para disminuir lo más que se pueda el riesgo de asfixia o de hipoxia. ¿Ok? Listo, chicos. ¿Dudas, preguntas aquí de aspiración de meconio? Listo, dale, síguele. Okay. Continuamos con neumonía neonatal. Esta va de un 3.9 a un 10.8 de millones de muertes anuales en el mundo en menores de 28 días de vida. Es responsable también la neumonía del 20 a 38% durante las primeras 48 horas, y este se clasifica en temprana, que son antes de los 7 días de vida, y la tardía, que va de los 8 a los 28 días de vida, que también se le puede conocer a la temprana como la perinatal. Como etiología, tenemos que son causadas directa o indirectamente por invasión de microorganismos, como están más que nada por las bacterias gram positivas, y teniendo un predominio en Streptococcus agalactiae del grupo beta, perdón, del grupo B, y este va de un 70 a 100% de la mortalidad. También está por sífilis y virus del herpes simple. También agregando que en el del grupo B, la infección se adquiere por el tracto genital, por el tracto, perdón. Como factores de riesgo, tenemos la ruptura temprana de la membrana, que son después de las 24 horas, y la asfixia fetal, que es la aspiración de líquido amniótico con movimiento respiratorio tipo gasping, y otra por iatrogenia, que son por soportes ventilatorios cuando intuban a los pacientes. Aquí les voy a poner para que escuchen el gasping. Si puedan ver. No se escucha mucho como el quejito, ¿no? Pero Ajá. ahí sí pueden ver pues la retracción o los tiros intercostales, la retracción sifoidea, hasta el aleteo nasal, ahí se le ve, ¿no? Pues eso realmente no es una respiración normal, si es un bebé que trae varios datos de dificultad respiratoria. Entonces, en los neonatitos usamos de inicio el casquito cefálico. Si no es suficiente, pues ya de ahí nos podemos brincar, depende de lo que haya, ya sea el CPAP o la intubación directa, ¿no? También tenemos en la patogenia, que principalmente es transplacentaria. Esto ocasionado por los gérmenes que pasan por la circulación materna, encontrándose infiltración difusa en los polimorfonucleares y microorganismos infectando a los alvéolos. También tenemos por inhalación de líquido amniótico, que este es en el prenatal o durante el parto. La aspiración de material infectado antes, durante, tras el parto. Va a tener un patrón bronconeumónico, y nos puede ocasionar también muchas complicaciones, como las que habíamos visto anteriormente con mi compañera. Tenemos también inhalación de aire contaminado. Esto decía que era especialmente por parte del personal de ahí de salud, o del lugar en donde se encontrara, por pseudomonas que había en el ambiente, o también por material que utilizan que estuviera infectado. También por la vía hematógena, que es por foco de infección o septicemia. Okay. Sí. Como clínica, tenemos que... Factores de riesgo, pues entre los principales, una es el nacimiento por la vía vaginal, porque por ahí puede pasar y agarrar las bacterias. La otra es infecciones paternas, infecciones de vías urinarias, infecciones vaginales, sin manejo, sin tratamiento, que no fueron detectados. Entonces, es una de las principales causas también. Síguele.
como la clínica tenemos que inicia las 2 semanas y 3 meses, va a ser un cuadro insidioso, febril, dificultad respiratoria, retraso de crecimiento, tos en estacato, ahorita les voy a poner el video, y la congestión nasal con conjuntivitis purulenta bilateral de 17 al 46%. Y las complicaciones es el empeoramiento del neumotórax, insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar. Ok, neumonía neonatal es el primer mes. Nosotros le salió ahí 3 meses, pero neonatal es en todo niño menor de 1 mes para abajo. Ya si es un niño mayor, pues ya no es una neumonía neonatal. Sí. Pueden tener fiebre, pueden tener tos, dificultad respiratoria, principalmente, ¿no? La conjuntivitis también, si no es atendida como debe ser, pues hay diseminación hematógena y causa neumonía también. Listo, ponlo si quieres. Pues ya no es un neonato, es un lactante, pero pues igual es irregular. ¿Iba a decir algo, pero? Digo que ese ya no es un neonato, es un lactante, pero igual le sirve ver el video, ¿no? Para ver cómo se puede. Sí, nomás para que escucharan las dos. Ya. O sea, un recién nacido, un neonato, un bebé menor de un mes, pues no es normal que tosa, no es normal que tenga fiebre, no es normal que tenga dificultad respiratoria, entonces, recién nacido con tos, por lo más probable es que vaya a tener una neumonía. ¿Ok? Listo, síguele. No me puedo adelantar. Ya. Como el diagnóstico, tenemos que va a ser por clínica y radiológico. Va a ser una infección intrauterina de tipo difusa y homogénea, asociada con frecuencia a una hiperinsuflación pulmonar. También por infección postnatal de tipo bronconeumónico difuso o parchado y de límites más delimitados, un broncograma aéreo. También tenemos que la radiografía después de las 72 horas nos va a dar indicios de volumen pulmonar aumentado, hiperinsuflación, opacidad finalmente de granulares y, como decía, el broncograma aéreo. Y regularmente pues va a ser como dice aquí, ¿no? Vamos a ver un infiltrado ya sea único o puede ser en parches, pero lo más frecuente es que sea único. Ya es más raro en parches, pero sí se mira, regularmente pues mira uno la radiografía y se ve un infiltrado ahí que no debe estar, ¿no? Tenemos el tratamiento, que la profilaxis para estreptococos del grupo B, como esta era la más común, se liga a ampicilina o penicilina, y el empírico como primera línea la ampicilina y gentamicina de 10 a 14 días, y como para alguna otra etiología, si es por clamidia, eritromicina y VHS, aciclovir. También por la pseudomonas tiraciclina, me equivoqué, y más tobramicina. También ribavirina en menores de 6 meses. Y la fluidoterapia y asistencia ventilatoria en casos graves. Aunque regularmente les dejamos ampicilina. Obviamente todo esto es intravenoso, chicos, no vayan a querer tratar una neumonía neonatal en casa, o sea, no. Lo más probable es que ese paciente se complique o se muera. Ok, ¿por qué? Porque los papás no están capacitados, porque no saben checar frecuencias respiratorias, frecuencias cardíacas, la mayoría no saben detectar datos de dificultad respiratoria. No sé, regularmente menores de 3 meses, neumonía, no es recomendable manejo en casa. Entonces, un recién nacido, un neonato, pues menos. Le dejamos ampicilina IV junto con amicacina. ¿Alguien sabe por qué les dejamos la amicacina a los neonatos? Ok.
es por un patógeno en especial que trae ahí la mamá, y la micacina cubre especialmente para ese patógeno. Pero como nadie se las sabe, se las voy a poner en el examen mañana. Entonces ahí para que la averigüen porque usamos amplia mica. Pues sí, dependiendo ahí del patógeno, por eso está recomendable los cultivos, ¿no? Para tratar de identificar, o si la mamá trae alguna infección ahí vaginal o algo, pues tenemos que tratar de detectar qué es, si es clamidia o gonorrea o qué es, ¿no? Y pues lo que dice es fluidoterapia, asistencia ventilatoria, pues si les digo, si tiene dificultad respiratoria, pues se tiene que dejar en ayuno con soluciones, y pues ya sea que ocupe nada más puro casquito, que ocupe nada más CPAP o que va a ocupar ventilación, y ahí se va valorando. No tiene nada de malo que veamos un paciente con mucha dificultad respiratoria y decidamos intubarlo. Se intuba y pues se va valorando la evolución. Si va mejorando, ya se extuba cuando uno considere que es necesario extubarse, cuando la radiografía esté mejorando, cuando los gases arteriales vayan mejorando, cuando el estado general del paciente vaya mejorando. O también se vale, si queremos iniciar con un paciente que no tiene tanta dificultad, es iniciarle con un casquito cefálico, pero tenemos que estarlo vigilando, observando, ver también si se mantiene o si va disminuyendo lo que es la dificultad. También se tienen que tomar gases arteriales. Si vemos que se mantiene o va mejorando, pues se sigue con el casquito. Si vemos que no está funcionando el casco cefálico, pues ya vamos escalando a CPAP o a tubo endotraqueal. Síguele. El otro es asfixia perinatal, que es la falta de oxígeno, la hipoxia o la falta de perfusión, que es isquemia en diversos órganos. Tenemos como generalidades que es caracterizada por la suspensión o grave disminución del intercambio gaseoso a nivel placentario o pulmonar, y así resultándonos hipoxemia, hipercapnia e hipoxia con acidosis metabólica. Tenemos que del 5 al 10% de los recién nacidos requiere algún tipo de reanimación cardiopulmonar, y el 90% se recupera bajo cuidados, el 9% en menores de 36 semanas, y el responsable del 20% es el responsable del 20% de las muertes perinatales. También se presentan uno de cada 12.500 recién nacidos vivos. Aquí tenemos como por decir como el cuadro, la clínica más bien, y en 3 estadios, que nos va a dar de los signos de nivel de conciencia. En el estadio 1, perdón, vemos que está hiperalerta, y en el 2 letárgico, y en el estadio 3 con estupor y en coma. En tono muscular, postura, reflejos tendinosos, mioclonías, reflejo del moro, pupilas, crisis convulsivas, electrocardiograma, duración y el pronóstico. Esa es la clasificación. Como factores de riesgo tenemos que tiene una mayor incidencia en hijos de madres diabéticas y toxémicas, también cuando vienen en presentación podálica, retraso de crecimiento intrauterino y recién nacidos prematuros. Tenemos también aquí la etiología de la madre, hiperactividad uterina, uso excesivo de oxitocina durante el parto. También tenemos hipotensión materna, como hemorragias, anestesia regional, medicamentos hipotensos. En el parto prolongado, una desproporción cefalopélvica por la posición fetal, como decía, que venían cuando venían en podálicos. También hipoactividad uterina y embarazo múltiple. También enfermedades generales, como los factores de riesgo de la madre, ya antes también mencionados. Placentarias, desprendimiento prematuro de membranas, también la placenta previa o desgarro placentario. Y de cordón es el prolapso, los nudos, roturas y trombosis.
y en los fetales anemia hemolítica, transfusiones fetomaternas, bloqueos AB, cardiopatías congénitas, que va a estar pues, con los bloqueos, cuando son gemelos, prematuros y postérminos. En las neonatales tenemos la inmadurez pulmonar, la prematuralidad de la depresión del centro respiratorio, obstrucción de la vía aérea, la dificultad de expansión pulmonar y las alteraciones musculoesqueléticas como distrofia miotónica, miastenia gravis, congénita o displasia. También tiene un criterio que número 1 tiene que ser una gasometría del cordón umbilical con pH menor o igual a 7. La calificación de Apgar de 0 a 3 por más de 5 minutos y datos clínicos de encefalopatía hipóxico-isquémica, que esta va guiada con la clasificación de Sarnoff, que es también la de Cernat, que la que les comentaba al principio, que se divide en estadio 1, 2 y el 3. También evidencia bioquímica y disfunción orgánica múltiple. Ok, como ven la 2, pues el Apgar ahí influye, ¿no? Entonces, ¿por qué lo tenemos que aprender a hacer y cómo lo vamos a estar utilizando? Entonces, acuérdense que también la clasificación de Apgar, según la puntuación, podemos clasificarlo como una hipoxia leve, moderada o severa. Entonces, ¿cómo podemos clasificar la hipoxia? Ya sea por la clasificación de Apgar o la otra que vimos, que trae como más datos clínicos. Pero la más usada, porque es la más rápida y más fácil, porque no trae tantos parámetros que evaluar, es la de Apgar, ¿no? Cualquiera de las dos se puede usar, pero la más utilizada es la de Apgar. También aquí está esta tablita de cuando caía en hipoxia, que todos los que nos daba, que es la oxigenación materna, la circulación, el intercambio de gases, la circulación umbilical y la tensión del feto neonatal. Son algunas de las causas que nos puede llevar. Sí, pues la mayoría, si no se da una reanimación, una reperfusión rápida, como debe de ser, todo nos va a llevar a daño celular y termina en secuelas, ¿no? Entonces es lo que más tratamos de evitar nosotros. Pues una es salvarle la vida y la otra es que queden las menos secuelas que se puedan, sobre todo neurológicas, que la mayoría pues son permanentes. ¿Sí? Y dentro de la asfixia también se va la encefalopatía hipóxico-isquémica, que estos son signos neurológicos que aparecen inmediatamente después del parto tras un episodio de asfixia perinatal, caracterizado por un deterioro de la alerta y de la capacidad de despertar alteraciones en el tono muscular y en respuestas motoras, así como alteraciones en los reflejos y en ocasiones convulsiones. Okay. Tenemos la fisiopatología, que es la consecuencia de la deprivación del oxígeno al cerebro, o bien por hipoxemia arterial o por isquemia cerebral, cuando no tiene una correcta perfusión. También la falta de energía de las neuronas causa disfunción en las bombas iónicas y así alterando la composición electrolítica de la célula y aumentando la despolarización de la membrana, y va a ocasionar que se abran los canales de calcio y se activen las proteasas endonucleares y fosfolipasas que llevan a un daño y muerte celular, así causando la inflamación. Tenemos la clasificación, que esta va de leve, moderada y severa. La leve no conlleva ningún riesgo de mortalidad ni de minusvalía moderada o severa, y del 6 y 24% representa leves retrasos en el desarrollo psicomotor. La moderada, el 3% de riesgos de mortalidad neonatal y un 20 y 45% de minusvalías moderadas o graves en los supervivientes. La severa tiene una mortalidad del 50 al 75% y se desarrollan la mayoría secuelas neurológicas.
Y al ser evaluados los recién nacidos asísticos de importancia valorada, si están presentes algunos otros. Como factores tenemos la medicación analgésica sedante, hipotermia, acidosis, incapacidad de abrir los párpados. Esto decía que se debía a la alteración del estado neurológico y así dificultando la exploración. Esto más bien por el edema del recién nacido. Intubación, convulsiones y paralización muscular. Aquí se divide pues un poquito más detallado, como lo pueden ver, que en la leve y en la moderada el paciente mejora gradualmente después de las 72 horas. En la severa, el recién nacido está estupuroso o en coma y está intensamente hipotónico y puede presentar convulsiones sutiles y clónicas multifocales entre las 24 y 72 horas de vida, y parece agudizarse el deterioro de la capacidad para despertar y con frecuencia nos da signos de disfunción del tronco encefálico y algunos recién nacidos presentan signos de hipertensión intracraneal. Y habitualmente en este grado es cuando el neonato fallece. Como diagnóstico tenemos el electroencefalograma integrado por amplitud, que es el monitor de función cerebral. Este es capaz de predecir la evolución neurológica final tan pronto como en las primeras 6 horas de vida, y en ese sentido es superior a otras técnicas neurofisiológicas y de neuroimagen. Entonces, por decir así, que sería como de su elección. También está la ultrasonografía craneal, que es el incremento difuso y homogéneo de la psicogenicidad del parénquima cerebral y presencia de ventrículos colapsados. También estos tienen hallazgos que nos representan edema cerebral en el grado moderado y severo. Y así se recomienda dentro de las primeras 24 horas. En la severa tenemos cambios en corteza y hipotálamo y ganglios basales entre las 24 y 48 horas. Y la resonancia magnética tiene la ventaja es que permite caracterizar con precisión la localización, la extensión y gravedad del daño cerebral, lo cual tiene marcado un valor pronóstico. Okay. Y aquí tenemos los hallazgos que se pueden identificar en la resonancia magnética. Ese sí que ya pásatelo, o sea, nada más sí que les quede bien. Lo que utilizamos más que nada para el diagnóstico, pues realmente el diagnóstico lo hace el neurólogo pediatra. Son los potenciales evocados, es el electroencefalograma, que aunque ustedes no lo crean, es bien difícil, sobre todo en institución pública, conseguir que se haga un electroencefalograma a un pacientito, porque regularmente nada más hay una máquina que es la que lo hace y una persona nada más capacitada por turno. Entonces se descompuso la máquina, pues ya no hay electros. Y por fuera ya los tiene que pagar el papá del paciente, tiene que ponerse de acuerdo el médico que va a ir a hacerlo. Entonces sí es un showzote. Tiene que tener ciertas indicaciones, tanto tiempo sin medicamentos, que no lo modifiquen. Entonces sí es un show. Y para la resonancia, pues también no tenemos resonancia en todas partes, más que en los privados, en algunos. La resonancia pues no se puede mover, dura buen rato, por lo menos como una media hora, una hora, una resonancia, no es rápida como la TAC. Entonces por lo mismo pues el paciente tiene que estar sedado, ahí ocupamos que nos ayude lo que es el anestesiólogo, tiene que mantenerle la sedación para que no se mueva, y obviamente pues tiene que estar intubado, porque no podemos tener sedado sin intubar. Entonces sí son cosas complicadas, ¿no? Entonces, pues sí, es
el electroencefalograma y la resonancia es lo básico para el diagnóstico, ya para establecer un diagnóstico como tal, ¿no? Una encefalopatía hipóxico-isquémica. Sí, dale la que sigue. Tenemos el tratamiento, que esto es mantener una oxigenación y ventilación adecuadas, la tensión arterial normal, evitar la sobrecarga de líquidos, cifras de glucemia entre 75 y 100 miligramos sobre decilitros, evitar hipertermia ¿Por y qué los... tenemos que evitar hipertermia, María Fernanda, de estos pacientes? Era para que no alterara el sistema neurológico, me parece. Pero ¿cómo afecta, cómo lo daña ahí? Mm, De hecho, uno de los tratamientos es la hipotermia en estos pacientes. ¿Alguien se lo sabe la respuesta? Porque puede haber crisis febriles. No, Claro, porque pueden convulsionar. no. Todavía no vemos ese tema, nomás por eso no les mando un sopapo virtual. No lo hemos visto, pero ya que lo veamos, vamos a ver que las crisis febriles no existen en niños menores de 6 meses. Entonces, no es por eso. Alguien que se quiera ganar algo. No, ya les di mucho tiempo, ya lo googlean. Ok, entonces me lo van a investigar, chicos. Porque uno de los manejos es la hipotermia. Ok, por eso se tiene que evitar la hipertermia. Ok, síganle. En los fármacos antipilépticos tenemos existe disfunción hepática y renal marcada, se utiliza fenitoína o diazepam, y cuando no se den las convulsiones tras la dosis de choque inicial de 20 miligramos sobre kilogramos de fenobarbital, y la dosis de mantenimiento de este fármaco se tiene que reducir a 2 miligramos sobre kilogramos por día. Pero ahorita lo que utilizamos de inicio, ya como un manejo de base, pero sí cuando están hospitalizados, que nos pueden presentar crisis, regularmente utilizamos diazepam, midazolam, y pues la mayoría de estos fármacos se inician ciertas dosis de impregnación o dosis de inicio, y ya conforme se va estableciendo el diagnóstico se cambia a una dosis de mantenimiento, y a veces las podemos ir reduciendo o las podemos ir aumentando dependiendo ahí de la respuesta del paciente. Pero les digo ya que uno puede hacer los cambios a considerar, pero ahora sí que el que deja ya el manejo establecido pues va a ser el neurólogo pediatra. Ok. Sí. Ay, por último tenemos esta tablita. Ok, que esa es la que les había comentado. Esta les va a sacar de muchas dudas, estrés o algo que no se acuerdan. Entonces ahí lo quiero en su libretita, por favor. Como ven, tipo de dificultad respiratoria, la causa, taquipnea transitoria recién nacido, síndrome de aspiración de meconio. La otra es de NT. ¿Cuál era la NT? Ya no me acuerdo. ¿Quién se acuerda? A ver las que expusieron, lo buscaron. Neumonía neonatal. La de Y hipertensión pulmonar persistente o cardiopatías congénitas. ¿Por qué no me pone aquí en la tabla cardiopatías congénitas? Un paciente cardiópata, acuérdense que vimos en las clases pasadas con la doctora, te puede generar polipnea o datos de dificultad respiratoria, y no es tanto que sea el problema pulmonar, sino que es una descompensación ahí cardíaca que te puede generar también estos signos y síntomas. Lo que me interesa más, lo único que le falta aquí es que tuviera la de membrana hialina, pero bueno. Entonces, más o menos aquí nos refieren la edad de inicio de la dificultad respiratoria, menos o antes de las 6 horas o después de las 6 horas de vida, los antecedentes que pueden tener ahí la mamá o los pacientes, o si fueron cesáreas, si son de pretérmino. ¿Qué más?
la exploración, las principales alteraciones que vamos a encontrar, pero en la taquimia transitoria, pues una taquimia. Entonces, en la aspiración de meconio en tráquea o tinte cutáneo meconial, o sea que nace todo lleno de embarrado de meconio. En la neumonía, pues pacientes sépticos o datos de dificultad respiratoria, cualquiera de los que vimos ahí en el videíto. Hipertensión pulmonar, a veces nada más vamos a escuchar ahí un soplito. En la cardiopatía es más frecuente que escuchemos soplos o que haya cardiomegalia en las radiografías. Las gasometrías cuando nos pueden salir, en la mayoría pues hay hipoxemia, casi en todos. La radiografía más o menos ya las vimos, como nos salen en cada patología. Y pues aquí un comentario agregado. Entonces ustedes mismos con la misma presentación que pusieron sus compañeras pueden hacer una tablita de este tipo, poniendo la patología, poniendo la edad de inicio o en quienes son más frecuentes, si en prematuros, en pacientes de término o post-término, los antecedentes de importancia para sospechar en la patología, que es lo más frecuente que vamos a encontrar, que todos es un síndrome de dificultad respiratoria, todos pertenecen a eso, entonces todos pueden tener cualquier dato de dificultad respiratoria, nada más que unos hay más frecuentes, como sería el caso de la taquipnea, ¿no? Gasometría, casi todas son iguales, radiografía, si hay algunas diferencias, como los vimos, y pues nada más, si tengan algunas dudas, preguntas, para sus compañeras, chicos, les estamos calificando ahí el dominio del tema, la respuesta de preguntas, entonces, ayúdenles. Doctora, el PPRN era la taquipnea transitoria del recién nacido, así como la mencioné. Ok, dudas, chicos, preguntas. Creo que ya es la última, ¿no? ¿O siguen todavía? Mira, Fernanda, ya es la última diapositiva. Sí, ya fue la última, doctora. Y acá están las bibliografías. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? Tampoco ya le entendieron a todo. Ya todo les quedó bien claro. Es mucha información que asimilar. De que era NTNM. Bueno, ok, ya no creo que alcance a exponer el otro tema. Sus compañeros, que era lo de hernia diafragmática y todo eso. A ver, les tengo dos opciones. Los vemos el otro tema mañana y les ponemos el examen el miércoles, o mañana ya el examen hasta lo que hemos visto y ya el miércoles vemos el tema. ¿Qué quieren hacer? Mañana ya el examen, ¿no? O pues, no sé si quieran consultarlo entre todos. Hablen ahora acá en paciente. Ajá, yo creo que mañana Lo que el examen. consultan. Sí, mañana el Sí, examen. es que tenemos examen el jueves, doctora, y se nos van a juntar. Si lo movemos para el miércoles. No me hubieran dicho ese porque ahora se los pongo el miércoles. No, no es cierto. A ver. Alcaraz Millán, Gema, anda por aquí. Sí, presente. Carlos Jordan, Alegría. Presente, doctora. Ok, Bañagas Muñoz Bricia. Presente. Ok. Barrientos Zavala Leonel. Presente. Bojorquez Medewari Karen. Presente. Chávez Sánchez Daril. Ok, Fierro Beltrán. Flores Espitia. Hierro sí está presente, doctora. ¿Y dónde está? Que no lo veo. ¿Está presente él o está presente la compu? No, Fierro, yo aquí estoy. Ah, ok, muy bien. Flores Espitia. Presente. Fuentes Castro. Presente. García Cortés. Presente. Higuera Marroquín. Presente. Jara Vale Karen. Presente. Juárez Arevalo. Presente. La Madrid. Presente. Lima Rodríguez. Presente. López España.
Ok. Luque Covarrubias. Presente. Macías Pérez, despiértense, que no avanzamos. Presente. Méndez Cepeda. Presente. Moreno Morales. Presente. Moreno Valdés. Munguía Tiznado. Okay. Navarro Torres. Presente. Ordóñez Vázquez. Presente. Ortiz Álvarez. Osuna Robles. Híjole. Pérez Murillo. Presente. Ruiz López. Presente. Tapia Fuentes. Presente. Doctora, Yo te iba a poner falta, mándenme. yo soy Osuna, creo que se me trabó la compu cuando dijo. Ok. Tirado Mata Luis Gabriel. Presente, doctora. Torres Chávez. Presente. Trujillo Martínez. Presente. Vega Quintana. Presente. Y Vega Villa Palomares. Palomares, presente. Vega Quintana, ¿no tienes un hermano médico? Sí, 2. ¿Cómo se llama? Rogelio Y el otro. y de otro Alejandro. Fíjate, es un compañero mío de generación. Me lo saludas. Bueno. Bueno, chicos, Doctora, Chávez, no quería interrumpirla, pero aquí estoy. no lo escucho. ¿Quién es? Chávez, no quería interrumpirla cuando estaba pasando lista. Está en el baño cuando llegué. Ay, Chávez. Doctora, entonces el examen va a ser hasta el tema de hoy que expusieron mis compañeras. Sí. Y el miércoles la clase a las 11. Ajá. Ya a partir de ahí sería el tema del examen, del próximo examen que hagamos. ¿Sale? Ahí le cortamos. Doctora, ¿y como cuántas preguntas van a hacer? Pues tenemos 2 horas, ¿no? No sé, fíjense, apenas lo voy a hacer ahora. Para ver casos clínicos. Yo creo que unas 50 preguntas. Más o menos. Va a ser No las voy aquí. a poner abiertas porque no quiero estar batallando ahí con que se puede contestar y no se puede contestar y que no sé qué, pero pues sí van a ser opción múltiple, unas que otras grafiquitas ahí, pero todo de opción múltiple y les digo casos clínicos también. Y pues todo se ha visto en la clase y lo tienen ahí en su material que les he mandado para leer también. No se saca de otra parte. Doctora, ahí para referencias numéricas sería lo del manual Harriet o ¿Lo de qué? que para referencias numéricas sería el manual Harriet Lane o qué bibliografía es la que quiere que usemos para eso. Y bueno, puede ser Harriet Lane, que es lo que más utilizamos, o las expos, las tablitas ahí también que les he pedido. Voy a tratar de poner así como lo que sea muy patológico, que sea muy evidente, lo que sea muy normal, pues que lo puedan identificar, o sea, que no varíe como que le duden por 5 o 10. Ok. En cuanto a rangos no va a ser muy borderline. Ok, gracias. Okay. Bueno, chicos, Doctora, dudas, yo tengo una duda con taquipnea transitoria. Ajá. A lo que había entendido era que eso se daba porque hay una inmadurez de los canales de calcio, de sodio, entonces no se reabsorbe el líquido y el paciente tiene taquipnea para compensar eso que está batallando para respirar. Pero usted comentó que la radiografía normalmente salía casi normal, pero si hay atrapamiento de líquido ahí, ¿cómo va? ¿No saldrían como datos de atrapamiento ahí de líquido? Pues mira, es que ahora sí que lo que puede hacer es un aumento de la trama vascular. También mencionaba hiperinsuflación, ¿no? Que es hiperinsuflación a nivel pulmonar.
Esos son los datos que son los que mencionaba ahí en la radiografía. Son los datos que se pudieran encontrar, pero no, sin embargo, no en todos los pacientes lo vas a encontrar o no en todos los pacientes los vas a ver. El hecho de que no los veas no quiere decir que no sea una taquipnea transitoria. O sea, si tú lo estás sospechando, es 1, por la edad gestacional, 2, porque a lo mejor no tiene más factores de riesgo para otra patología, y 3, porque la principal manifestación que tú estás viendo es una taquipnea. Entonces, lo estás sospechando, pides radiografía, puede que te salga normal, pero no por eso vas a desechar tu sospecha diagnóstica, o puede que sí traiga las alteraciones estas que comentamos. Sin embargo, si tú ya estás viendo datos de que trae una telectasia o que trae un neumotórax, pues ya desechas como causa que sea una taquipnea transitoria, sino que ya trae algo más, ¿no? Pero sí, acuérdense que esto no es varía mucho los pacientes en cada paciente, ¿no? Cada persona. Entonces, no todo es 100%, no en todo vas a encontrar todo. A diferencia, por ejemplo, de la aspiración de meconio, que ahí sí es bien característica las lesiones como en panal de abejas que comentaba. O sea, no hay otra patología que tú vayas a ver esas imágenes que no sean en la aspiración de meconio. ¿Vale? La horizontalización de las costillas y la separación de los... Uy, mira, la horizontalización y la separación lo puedes ver en cualquier patología que te cause que haya hiperinsuflación pulmonar o que no haya un adecuado intercambio de oxígeno. Entonces, esa sí no es tan patognomónica de una en especial. Cualquier patología que te cause eso a nivel pulmonar te va a causar esas alteraciones en la radiografía. Por ejemplo, un paciente asmático es también aumento de los espacios intercostales y orientalización del diafragma. ¿Vale? Y entonces, ¿a qué se refiere con panal de abeja? Déjame ver si rapidito, más o menos. Aquí. Es que esa imagen sí está así como medio... No estaba tan clara. Ay, se me trabó la compu de voy. Okay. Yo creí que era la forma del tórax. No, no es una imagen. Imagen, un panal de abejas. Estos niños se van a ver como los epocosos, los pacientes epocosos. Pero en chiquitos. O sea, se ve así un tórax en tonel, como mencionaban ahí en la diapositiva. Ok, gracias. Es que una que sea así como muy didáctica. Ok, a ver si podemos ver más o menos esta. Ok. Digo, tampoco quieran verlo así como que súper clarito, pero... Ahí les... Ok, más o menos aquí encontré una ahí medio parecida. Ok, no se me había ocurrido como que crean que les voy a poner radiografías en el examen. A lo mejor sí te comento en el caso clínico, paciente con tales síntomas, nació así, antecedentes tales y tiene una imagen en panal de abejas, entonces ya te orienta ahí, ¿no? Miren chicos, ahorita les voy a pasar un link, les va a servir un chorro nada más para que lo revisen. Es una expo que acabo de encontrar, radiografía de tórax en patologías más comunes de recién nacidos y lactantes. Entonces ahí para que le echen un ojito. Déjame estoy buscando. Y aquí vienen las radiografías de todas las patologías que vimos ahorita, ya porque va a ser hora. Bueno, estos los paso. Copia. Ahí se los paso en el chat
Mm. Ok, se llama como en parches o en panal de abejas. Déjame encontrar la expo. ¿O se refiere por los infiltrados irregulares? Sí, los infiltrados como si fuera un panal. Ok. Ok, más o menos ahí está, pues es más o menos, pues es como la que nos enseñó tu compañera, déjame ver. A ver, no te quedo. No, aquí no. A ver, aquí. Ya la miran ahí la pantalla. Ajá. Son infiltrados algodonosos y que tienen zonas así como parchaditas. Entonces a lo mejor ustedes ahorita todas las radiografías las ven iguales. Pero es un, ahora sí que un nombre o característico que por ejemplo, te refiera lo que es el radiólogo, de que es un patrón en panal de abejas, que es como hexagonal, así más o menos, que son todos estos infiltrados y que tienen sus espacios ahí como los espacios negritos, pues, que eso sería como de insuflación o pulmonar. Entonces, pues sí, yo sé que todos lo ven igual, pero es cosa de estar viendo. Y, ¿qué otra cosa? Es diferente, por ejemplo, cuando hay una neumonía, que se puede ver un infiltrado localizado nada más en una área, o se pueden ver varios infiltrados, que puede ser nada más en uno, en dos o en varios lugares. Entonces, ocupan estar viendo, pero sí me gustó mucho ahorita que sin querer encontrar la expo esa para que la chequen y les ayuda un poquito a solucionar dudas en lo que se refiere a radiología de recién nacidos o lactantitos. Les va a ayudar. Se los voy a pegar para que lo chequen. Ok, listos, chicos, yo los dejo porque creo que ya tienen clases, se les va a hacer tarde. Entonces, mañana a las 4 el examen, ¿sale? Esperemos que todo salga bien, que no haya fallas, para que lo puedan hacer sin problemas. Muy bien, doctora. Ok, entonces nada más una cosa, falta la expo de lactancia materna, la de cardiopatías no me la mandó la doctora, entonces lo vamos a tomar del tema. ¿Y cuál otra falta? Estoy en que falta otra exposición. La de desnutrición. Ok, entonces se las mando ahorita, se las subo ahí al Teams. Vale, pues, cuídense chicos, bye bye. Gracias. Nos vemos. Gracias, doctora. Bye.